podemos dejar de insertarlo en un proceso más amplio de avance de la frontera agropecuaria y agriculturización y sojización a nivel nacional, que progresivamente, bueno, con la aprobación de la primera soja transgénica en el 96 y de ahí en adelante, ve crecer los cultivos transgénicos, y de modo paralelo también crece el uso intensivo de agroquímicos que se aplican en estas superficies. Ahí podemos verlo en los dos gráficos que están en la parte superior. De modo paralelo, este avance de las superficies cultivadas y la sojización progresivamente avanza hacia las regiones extrapampeanas, antes no vinculadas a estos procesos productivos, lo que fue llamado la pampeanización del Chaco, y que, bueno, que se traduce en el avance de la deforestación y particularmente, bueno, los altos niveles de superficies sembradas y también la instalación del agronegocio y la agricultura empresarial en estas zonas, y cómo esto reactiva conflictos históricos por el uso, la tenencia y la propiedad de la 3. Entonces, primero, pensando, bueno, cuáles son las distintas investigaciones o los distintos monitoreos o relevamientos que se han hecho en Argentina, porque también, bueno, se puede pensar en el mundo, pero centrándonos en el caso de estudio, por parte de distintas universidades y de distintos organismos, como es específicamente el INTA, que dan cuenta del vínculo entre el uso de agrotóxicos y la contaminación de aguas. Los principales hallazgos que podemos encontrar es que, a pesar, o si bien, bueno, no se puede pensar en estas condiciones ideales de aplicaciones agronómicamente correctas de los agroquímicos, como se llaman las buenas prácticas agrícolas, sino que eso no asegura que los tóxicos tengan solo como destino la plaga objetivo, sino que quedan suspendidos en el aire y por medio de precipitaciones llegan a los suelos y a otras zonas. Por exceso de riego pueden trasladarse hacia las aguas superficiales y también hacia las aguas subterráneas por medio de la lixiviación. Entonces, encontramos toda una serie de investigaciones que dan cuenta de cómo aguas subterráneas, superficiales y tanques de consumo humano y animal están contaminadas con estos tóxicos, tanto en poblaciones de las periferias urbanas, de los principales núcleos urbanos pampeanos, sino también en campesinos, en comunidades campesinas de pueblos originarios, también la cuenca del río Paraná y sus sedimentos, bueno, y así el agua de lluvia, la flora y la fauna hortícola, aguas de red, etc., ¿no? No voy a abundar en esto porque se nos va el tiempo. Por otro lado, ¿qué nos dicen las estadísticas, principalmente del Censo Nacional del año 2010, sobre la situación sociosanitaria e hídrica de las poblaciones de las provincias de Salta y Santiago del Estero? Podemos decir que son las provincias del Gran Chaco argentino, principalmente, son las provincias con mayor déficit de infraestructura sanitaria. Ya sabemos que las zonas rurales es en las zonas en las que históricamente no hay tendido de agua de red ni de agua de saneamiento, y no han habido políticas destinadas a proveer servicios de agua. Entonces esto lo que vemos es que en una suerte de círculo vicioso más que virtuoso se ve agravado agrava la situación de riesgo sanitario, en el que poblaciones con falta de acceso al agua acceden a aguas que ya están contaminadas por las fumigaciones, y bueno, esto se ve agravada estas condiciones de insalubridad en las cuales viven y de injusticias hídricas, que justamente es en lo que queremos profundizar. Por otro lado, no vamos a profundizar en lo que es la composición federal de nuestro país
y las divisiones de competencias en términos de nación y provincias en lo que hace al dominio y al uso de los recursos naturales, porque bueno, es algo que las distintas exposiciones que nos precedieron han abordado ese tema, pero sí nos interesó ver en ambos casos, en las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuáles son las regulaciones o las leyes que regulan tanto en condiciones que tienen que ver con el ambiente como la regulación del uso vinculado a las distancias de aplicación de agroquímicos y las categorías de toxicidad permitidas de acuerdo a distintas distancias, y cómo se regulan las descargas de efluentes, principalmente en lo que hace a cursos de agua, cuerpos de agua, etcétera, canales de riego, y los códigos de agua que en ambas provincias también regulan sobre las aguas públicas superficiales y subterráneas, los derechos de uso común sobre estas aguas, las sanciones previstas y los monitoreos, la protección de cuencas y cómo se definen las aguas contaminadas en ambos casos. Bueno, vamos. Todo esto, como decía Melina, la propuesta metodológica de lo que venimos a traer es los resultados de este relevamiento de la conflictividad por fumigaciones en ambas provincias, que por supuesto son resultados provisorios y que están constantemente en proceso de pensarlos y repensarlos y cargar nuevos conflictos que van surgiendo. Pero bueno, al momento tenemos relevados poco más de 100 situaciones de conflicto, algunos más explícitos, otros menos explícitos, que se refieren al uso, la aplicación o el almacenamiento de agroquímicos en ambas provincias en el periodo 2001-2018. Y de ese cúmulo de conflictos, aproximadamente el 40%, 11 en el caso de Santiago y 31 aproximadamente en Salta, refieren a situaciones de contaminación o afectaciones específicamente dando cuenta de los recursos hídricos. Gran parte de estos conflictos se desenvuelven o se desarrollan en comunidades indígenas y o campesinas, pero también encontramos conflictos en las poblaciones de las periferias urbanas de las principales localidades de los departamentos más afectados por el avance de la frontera agropecuaria. Y bueno, gracias por la invitación. Y ahora para compartir un poco más en profundo, un poco del análisis a partir de los conflictos que aparecen en medios de difusión, tenemos que en la mayoría de los casos los actores afectados en Salta refieren a pueblos indígenas, mientras que en Santiago del Estero vemos que la categoría más frecuente es la de pequeños productores y poblaciones campesinas. Y también en ambos se repite la presencia de denunciantes y afectados como parte de periferias urbanas. En cuanto a quiénes son los actores que movilizan los reclamos, vemos que en su mayoría los que son demandados son privados, en particular grandes empresas, productores, aplicadores, aunque también se apunta en la denuncia al rol del Estado, a las responsabilidades municipales y también a la no prosperación de las denuncias debido a situaciones de corrupción. Eso también está presente en menor medida, pero está presente en el relevamiento. ¿En qué consisten entonces las acciones más frecuentes que vemos cuando salen, digamos, en los periódicos, son relevados por los medios de comunicación? Bueno, justamente las acciones más frecuentes tienen que ver con declaraciones y o testimonios, como ven en el gráfico de la izquierda. La parte azul es la provincia de Salta y la parte roja es la provincia de Santiago del Estero. Y las líneas más altas que ven ahí son justamente los casos de tipos de acciones. La primera es amparo judicial, vemos que hay muy pocos. En el caso de Santiago del Estero, por ejemplo, se trata de un solo amparo que no tiene que ver directamente con el caso de fumigaciones, sino que en el marco de un conflicto de tierras, y esto es
a esto hacíamos alusión, ¿no?, con las desigualdades y la historia de una constante injusticia que se va sumando. Bueno, en este caso, el amparo en la fumigación viene en el marco de una causa por conflicto de tierra. Entonces, bueno, concordantemente con esta situación, el segundo caso de acciones más frecuentes serían las denuncias policiales, y ahí también hay varios testimonios, que sería la segunda de las líneas de gráfico, que justamente hacen alusión a la frecuente inconsistencia que tienen este tipo de denuncias, o que no prosperan porque las policías no están acostumbrados a recibir este tipo de denuncias, o quedan en ese lugar solamente, y entonces ahí es cuando la gente recurre a los medios de comunicación para hacer viabilizar estas situaciones. Y en menor medida se denuncian malas prácticas, que son las que generarían impactos sobre la salud, la flora y demás. Para profundizar un poco en los casos, en la situación de Santiago del Estero, vemos que hay distintas formas de resolver o no cuando proceden estos conflictos. Tenemos por un lado las situaciones más corrientes, que es la que vemos en la foto del extremo a la derecha, abajo, que es la de Jiménez. Esa es una foto tomada desde una casa y en la que se ve justamente cómo está totalmente la casa rodeada de una finca con monocultivos, ¿no? Esa es la situación más constante en Santiago del Estero, donde realmente es muy difícil que procedan justamente las denuncias por la falta de autoridades, digamos, que tengan capacidad de hacer prosperar estos reclamos. Pero vemos que en otros casos, como en el municipio de Selva, que es la foto que queda arriba, justamente ahí se ve cómo desde el mismo municipio se han construido viviendas sociales en un extremo lindante a un campo sojero, en una localidad en la cual empezaron a haber denuncias de parte de los productores apícolas que se terminaron yendo, pero que iniciaron un conflicto en el año 2014, y a raíz de esto se desencadenó un proceso de ordenamiento territorial participativo que es único en la provincia también, ¿no? Entonces, eso vemos, bueno, hay muchas conclusiones para sacar, pero bueno, su propia particularidad, y vemos otra situación que es un poco la foto del extremo a izquierda, es un folleto desde la ciudad de Bandera, donde en el año 2011 falleció una beba, Julieta Sandoval. Su causa integra la causa madre, que llaman las madres de Tunzabengo Anexo en Córdoba, que es el pedido de freno a los cultivos transgénicos y por ende también a las fumigaciones. Esa causa está frenada, pero el caso de Julieta Sandoval integra ese expediente que tiene dimensión nacional, del cual poco se habla en Santiago del Estero, pero justamente la conflictividad que surgió en la ciudad a partir y a raíz de las denuncias, como el caso de Julieta, pero otros más que empezaron a prosperar, terminaron en este tipo de acciones en el año 2016 con la promoción de Bandera como el primer municipio en intentar lograr la certificación de buenas prácticas agrícolas, y esto siendo un nuevo cierre discursivo de la problemática. Bueno, entonces toda esta situación es un poco la que da en cuenta esto que queremos justamente señalar, con cómo aparecen los conflictos con el agua y cómo se dan la sumatoria de vulnerabilidades en las cuales una histórica escasez se suma a las restricciones al acceso al recurso hídrico, y a su vez esto genera y potencia mayores desigualdades y vulnerabilidades sociales. A su vez nos preguntamos si estas son nuevas fuentes de injusticia, porque la manera de resolverlas quizá tienden a esto, ¿no? Pero bueno. La última, prometo. Pero justamente en línea con lo que se viene discutiendo desde hoy de la mañana, y como mencionaba Melina al principio, que el objetivo era analizar la emergencia de conflictos y controversias vinculados al uso de agroquímicos, y específicamente teniendo en cuenta la afectación del recurso hídrico, plantearnos una serie de interrogantes en materia de justicia ambiental, siguiendo esta propuesta de análisis de los 4 niveles de derechos de la justicia ambiental, de la justicia hídrica, perdón, y no
no, justamente el abordaje incipiente que tenemos hasta el momento no nos permite dar respuestas a estos niveles, sino más bien generarnos preguntas para seguir indagando de aquí en adelante. En términos de recursos y en vistas de esta desigual acceso en cantidad, pero también en calidad, nos preguntamos cómo se superponen y cómo se retroalimentan estas desigualdades con otros problemas históricos de acceso a recursos, como es la tierra, como es la infraestructura en servicios, la tecnología, otros recursos, etc. Por otro lado, con respecto a las reglas y en esta tensión entre derechos de propiedad y derechos más bien constitucionarios, culturales o derechos humanos al agua, ¿de qué manera se pueden poner en la discusión estos derechos humanos, derechos al agua, en situaciones donde conocemos que el cumplimiento de la legislación ambiental, la regulación de fumigaciones y de control y monitoreo de aguas no tiene el cumplimiento necesario o los monitoreos y los controles necesarios? Por otro lado, nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los que tienen la autoridad legítima en la toma de decisiones, sabiendo que las poblaciones locales afectadas, principalmente campesinos e indígenas, han tenido históricamente escaso acceso a los dispositivos institucionales, legales, judiciales, para reclamar por sus derechos? ¿Y cómo se complejizan estas cuestiones, dado el interjuego de escalas, de jurisdicciones, de actores y de competencias, ¿no? Que sabemos que en lo que hace en materia de ambiente, el interjuego de actores y de escalas es algo que no debemos nunca perder de vista. Y por último, ¿de qué manera se ponen en tensión los distintos lenguajes de valoración en torno al agua, el agua como un bien económico, el agua como un bien común, y cómo los incipientes, en estos contextos al menos, emergencia de nuevos discursos, pueden poner en cuestión estos discursos hegemónicos vinculados a las buenas prácticas agrícolas y qué resonancia tienen estos debates en las distintas escalas, tanto en la escala local como en la escala más provincial y a la escala nacional. Creo que vamos a dejar acá pidiendo disculpas del caso, agradeciendo y dejándoles una cita de Rachel Carson, que para que vean acá, pero la que tiene que pasar es Melina, que bueno, que después de toda la elección tenemos que hacerla nosotros sabiendo que el problema de la contaminación del agua no debe ser solo comprendido, debe ser comprendido en el contexto de parte del todo al que pertenece. Bueno, gracias.